Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bien, Rubén, por favor, decime dónde estamos. Bueno, estamos en Luján, provincia de Buenos Aires, en nuestra empresa familiar JP Melo SRL. JP Melo SRL. Es una empresa familiar que vamos a cumplir el año próximo, en el año 26, 28 de junio del año 26 vamos a cumplir 70 años. 70 años. De trayectoria. ¿Quién fue el fundador de la empresa? Juan Pedro Melo, mi padre. Tu padre. ¿Él empezó solo con esto? Empezó solo como mecánico de automóvil. Consiguió por necesidad de ese momento un auto de la época desarmado. Lo cortó, hizo una camioneta para poder colocar las piezas en la parte trasera de los automóviles y poder así llegar a reparar los vehículos. ¿Servicio de grúa? No, en la calle. En la calle. Primero reparaba los autos en la calle. O sea, servicio de asistencia mecánica. Un visionario. Exactamente, y a partir de ahí, por la necesidad de ese momento y de la zona, dado que Luján, como siempre, fue una ciudad turística, sí, donde tenía visita de mucha gente de nuestro querido país y del exterior, necesitaba asistencia. Bueno, la necesidad fue creciendo y después tuvo que armarse algo para poder llevarlo a su taller, porque ya tenía taller. Claro. Y así empezó. Escúchame, Rubén, cuando decís que modificó un auto de la época, ¿qué auto modificó? Y el auto en su momento lo nombraba como un auto viejo, pero en una época decía que era un Oakland, me quedó a memoria cuando yo era chico, pero sí, no sé de qué fábrica era, lo nombró 1000 veces como toda historia de vida, claro, y de familia. Pero en definitiva yo no supe nunca o no terminé de preguntarle si el Oakland era la que le había puesto una plumita atrás como para remolcar y levantar. Sí. O el Oakland era un auto viejo que lo había cortado para que en su inicio era la caja de carga y ahí ponía el gato, la herramienta y todo lo necesario, que ya en esa época, como era mucha cantidad de marcas, ya él tenía sabido lo que normalmente dejaba de funcionar y lo llevaba arriba de su camioneta. Construyó una camioneta, un auto. ¿Recordás cuántos años tenías vos más o menos o hacés el cálculo? No. Eras muy chiquito. No había nacido. No habías nacido. Eso fue en el año 56. O sea que tu papá era un visionario. Eso que hoy se ve que hay servicio de asistencia mecánica, sí, tu papá ya lo tenía en la cabeza hace... Sí, increíble. Un visionario y mi abuela que lo había inscrito o anotado en una escuela técnica porque a él le gustaba mucho la mecánica. Él le decía a mi abuela que iba a la escuela y iba a aprender de mecánica a una agencia Ford en la ciudad de Luján, hasta que la abuela después descubrió que no iba a la escuela, que él quería aprender. Así que siguió en la agencia Ford hasta que después los fines de semana hacía esto, de atender a los peregrinos de nuestra ciudad, y después bueno, se armó su taller y así fue creciendo. Pero nada, y siempre me dice me decía, pobre, falleció en el año 2012, me decía que a mí me gustaban mucho las grúas porque a mi mamá la llevó a tener familia en una grúa. Mirá vos, qué historia, ¿no? O sea, de ser mecánico, pero bueno, era un visionario, pasar a dar servicios. Enamorado de la mecánica. Claro, y después terminó con las grúas. ¿Ustedes actualmente hacen servicio mecánico en...? No. ¿Se dedican solamente a remolcar? Nosotros tenemos todo lo que sea movimiento. No solamente a remolcar, sino la parte de remolque y asistencia en la ruta la hacemos con las autopistas, pero hay otro sector de la empresa que es el que puntualmente me dedico yo, que es el movimiento de maquinaria en las industrias. ¿Vos sos solo? ¿Tenés hermanos? No. Somos 2 hermanos, Cristian Melo y Rubén Melo. Bien. Qué bueno que siguieron con el emprendimiento de tu padre, sí, ¿no? Nos fuimos acoplando según la edad. Él es menor, yo arranqué con mi padre y después acopló y tuvimos la suerte de estar dirigiendo la empresa los 3 por unos cuantos años, del año 2001 hasta el año 2012 que fallece mi papá. Claro. Escúchame. Bueno, yo te hago las preguntas que te hice porque en el programa siempre preguntamos dónde nace la pasión del hombre en buscar aquella máquina que le trae gratos recuerdos
y lo lleva a ser capaz de restaurarla hasta casi su originalidad. Yo veo que vos tenés 2 autos que están directamente vinculados con tu padre y que se puede decir que el proceso de restauración lo terminaste vos. Así es, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el proceso de restauración, por ejemplo, en el camioncito que tenemos acá a la derecha, sí, lo terminamos nosotros, dado que él no pudo llegar a concluirlo porque su enfermedad no se lo permitió. ¿Qué enfermedad tuvo tu papá? Una enfermedad grave en el hígado. Uf. Y en poco tiempo falleció. Y dado a la ayuda de nuestros amigos como Fabián, que hoy es el encargado de estos vehículos, Fabián, y sí, gente de nuestra empresa, de la parte de taller, hicimos que este camión puntualmente esté hoy en las condiciones que está, como lo quiso él y como tenía él, porque lo que faltaba era el armado. Él fue preparando todo y estaba todo desarmado en un galpón, sí, esperando terminar algunas piezas para armarlo. Y él no lo vio nunca armado. Ah, no lo vio nunca. No lo vio nunca, no. Así que lo que alcanzó a ver mi padre es la parte de atrás, que es lo que más le interesaba a él, porque en su cabeza lo que tenía era una grúa. Entonces terminó toda esta parte del anclaje de la grúa, todo esto, y por ejemplo el gancho está hecho todo a mano por él. Y cuando teníamos que pasar a esta parte del camioncito, bueno, no estuvo más y tuvimos que terminar nosotros de pintarlo y de armarlo. ¿Qué sentiste cuando terminaste aquello que tu papá tuvo que dejar inconcluso por esas cosas de la vida? Y como dejarle un homenaje a él de que... Es un homenaje. Es un homenaje hermoso. Sí, un homenaje a él que se lo terminamos, pero... Nada, lo tenemos siempre presente porque trabajé 30 años con él todos los días. Es la mejor muestra de respeto. Claro. Por eso no tiene valor de reventa, me lo quisieron comprar en varias oportunidades, no tiene valor. No tiene valor. Es nuestro, es parte de mi padre, ¿no? Claro, es tu papá, tu papá está ahí. Y seguramente lo está viendo de algún lado. Sí, sí. Mi hija tuvo la foto de 15 años, la más chica, con este y con esto, también por mi padre, que él siempre decía que le iba a llevar. Tampoco pudo llegar. Entonces es toda una historia de vida. O sea que él ya hasta tenía esa visión de que iba a llevar a sus nietas. Sí, sí, sí. Un tipo lúcido, muy lúcido. Totalmente. ¿No? Mentalmente estoy hablando, ¿no es cierto? Totalmente, muy inteligente y muy lúcido. Totalmente. Continuamente pensando a ver en algún invento o algo nuevo. Y yo llevo parte de él también porque soy más o menos. Por supuesto. De esa forma. Sos una transición genética, eso es inevitable. Pero aparte lo podés decir orgullosamente, ¿no? Porque siempre que hables vas a decir, no, mi padre. Sí, sí. Y es bueno escuchar a la gente cuando habla de los padres con orgullo.